¿Y cuándo se celebra la libertad de expresión? ¿Hoy o ayer? Ayer, Alejandro, ayer fue. Fue ayer. Fue ayer. Ayer es donde les decía, si estabas conectado, el informe que da Alejandro Encinas, que me parece, pues, de terror, ¿no? De cómo 55 periodistas en este sexenio, en lo que va el sexenio, más de 100 defensores de derechos humanos, que para mí el que hace periodismo, el que hace investigación, pues es un defensor de derechos humanos, están muy ligados. Me parece también algo preocupante lo que reconoce, que no hay una mejora en el sistema de sanción y persecución del delito. En pocas palabras, reconoce que vivimos en impunidad en estos casos. Adelante, Alejandro, adelante. Mira, a mí me aplicaron desde el año pasado el mecanismo de protección a periodistas, porque yo estaba sufriendo pues un acoso legal o un hostigamiento legal de parte de la Fiscalía del Estado. Se detuvo este hostigamiento, afortunadamente, pero no lo han cerrado. Y cuando me aplicaron el mecanismo, se hace una audiencia virtual, y los representantes del mecanismo son diferentes dependencias, incluyendo Derechos Humanos y la Fiscalía de la República. Pero yo lo veo muy deficiente, porque a pesar de después de un año, no vi yo ninguna condición de coadyuvancia a mi desempeño en mi ejercicio de la libertad de expresión. Al contrario, ¿no? Yo lo que observo de parte de tanto de los gobiernos municipales y del gobierno estatal, y cuando veo las mañaneras también observo algunas posturas autoritarias del presidente de la República. Este autoritarismo se ha agravado cada vez que va avanzando el sexenio rumbo a su culminación. Y yo veo preocupante porque el señor mete en la misma bolsa, en el mismo saco, a los periodistas o a aquellos que se dedicaban a adular al régimen, al viejo régimen, los mete a los nuevos periodistas independientes, como diciendo son ustedes iguales, que en realidad no se ha visto que se impulse el verdadero periodismo de investigación. No hay un impulso, no hay un fomento, no hay una reconocimiento a aquellas personas, aquellos periodistas, aquellos defensores de la libertad de expresión que se dedican a ayudar a la gente a denunciar casos de corrupción, casos de injusticias, incluso casos del narcotráfico, cómo destruye a las comunidades, porque el periodista cuando denuncia el narcotráfico denuncia porque es desesperante cómo comunidades en diferentes partes del país son disueltas por el narcotráfico y la violencia. Entonces el mecanismo deja mucho que desear. No hay garantías para apoyar al ejercedor de la libertad de expresión o a los activistas sociales. Y esa carencia es la que yo veo que es la que comenta Alejandro Encinas. Alejandro Encinas es una persona preparada, una persona que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México y de izquierda. Reconoce que los dispositivos legales que existen en el país están muy desorganizados, con mucha falta de estrategia común, homogénea. Y esta cuestión, por ejemplo, en Sonora, que hay divergencia en la forma como se conduce la Fiscalía del Estado, o la forma como se conduce el delegado aquí de la Fiscalía General de la República, Sergio Méndez, o la misma secretaria de Seguridad Pública, que no tenía ningún gramo, ninguna pizca de experiencia en la seguridad pública, nos da a entender que a pesar de que haya reuniones, mesas de seguridad o reuniones nacionales de seguridad, no tiene la efectividad para detener los atropellos contra la gente. Como que está dislocada, o sea, no están atadas
las redes de coordinación nacional para salvaguardar y resguardar la seguridad pública. Yo sé que dentro de las Fuerzas Armadas todavía hay grupos delincuenciales, dentro del Ejército y tal vez dentro de la Marina, porque es tanta la delincuencia que hay elementos de estas dependencias que se corrompen y cometen abusos, injusticias y violaciones de derechos humanos. Entonces no hay realmente un resultado o una rendición de cuentas que nos diga que se bajaron los índices de represión contra la libertad de expresión. Aquí el mismo gobierno del Estado es represor de la libertad de expresión, es intolerante. Cuando hay algún reportero, algún periodista que hace una nota divergente conforme al concepto que tiene el gobernador de lo que está sucediendo en Sonora, tiene una actitud intolerante y hasta represiva. Entonces, no ha cambiado el régimen político por más que pataleen los defensores de la 4T. Ahí tengo la discusión con nuestro amigo Raúl Márquez, que defiende a capa y espada a la 4T, y le digo, oye Raúl, qué chairo eres, le digo, no reflexionas. Si la señora Sheinbaum es extranjera, casi extranjera, le digo, a lo mejor nació en México, pero no tiene pues ascendencia mexicana. Cállate, misógino, xenófobo, me dice, no. Entonces, pienso que la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de las ideas, la libertad de pensamiento no ha obtenido verdaderos mejoras. No hay un verdadero avance. Porque, por ejemplo, el Contralínea, ¿no?, que hace investigación de la corrupción del pasado, no quiere tocar la corrupción del presente. Procesos que hace trabajos profundos de investigación para el presidente son chairos, son conservadores, son fifís, prensa fifí, prensa de derecha. A pesar de todo esta situación que se vive en el país, en el ejercicio de las ideas, no hay una aportación que diga vamos por buen camino. No hay un camino, un sendero que nos diga que hay un avance en el ejercicio del periodismo, porque al mismo tiempo que dice el presidente de la República que no da chayote, aquí el gobernador le está dando grandes cantidades de dinero a El Imparcial, a Televisa, a TV Azteca, incluso le ha pagado a Tribuna, a ese periódico que golpea a la marca, y le paga facturas el gobierno del Estado a Tribuna, le paga grandes cantidades a Diario del Yaqui, a Diario de la Frontera, a 4 o 5 radiodifusoras que son el grupo Radio Fórmula, Radio Imagen, el Radio Asir, pero no se fomenta el ejercicio de la libertad de expresión. Yo estoy sufriendo esta situación del hostigamiento legal y el gobernador sí dice, atiéndanlo, pero ahí no deja abierto el caso, pues. Y lo mismo sucede, o ha sucedido con nuestros compañeros que por fortuna están libres, pero que sí, ellos se dedicaban a sacar trapitos al sol en el portal y tenían mucha gente que los veía, que los leía, al Alfredo Obregón sin censura. Entonces, aunque yo no comparto el tipo de periodismo que hace Marco Duarte, que es un periodismo ácido, que se metió en muchas ocasiones con la vida personal de muchos políticos, yo no comparto ese tipo de periodismo, pues tenía todo el derecho de hacer lo que quisiera hacer, porque no está acotado, pues. El único acotamiento es el criterio general del que ve la noticia, del que ve el reportaje. Y ahorita yo pienso que no se hace periodismo en Sonora. Discúlpame, Rosendo, si te molesto, si molesto a tu audiencia. No se hace periodismo en Sonora. Se está haciendo chayoterismo en Sonora. O sea, hay una serie de gentes que son dueños de portales, de pequeñas páginas web, que luego extienden la mano, pues,
y les dan. O sea, solo es cuestión de que mientras más te agaches, más voy a acordar contigo. Y hay algunos portales y periodistas y opinólogos que adulaban mucho al PRI, a la Pavlovich, a los sexenios anteriores, que ahorita lo recortaron en comunicación social, pero sí privilegian a estos grandes medios como el Expreso y le están dando millonadas, así como te lo digo, millonadas. De los 170 millones que presupuestó el Congreso y Omar del Valle presupuestaron para el año 2023, yo creo que se llevan 150 millones, alrededor de 10 o 14 medios, grandes medios de comunicación. Entonces, este criterio del gobernador es un criterio erróneo, un criterio, digo, que incluso es un criterio traidor de la Cuarta Transformación, que ellos son los que se autoelogian que son la transformación. Eso no lo dice el pueblo, eso no lo dice la gente común, la sociedad en general. Ellos se autodicen como transformadores, pero no se ve ninguna transformación. Está repitiendo el esquema del pasado de comprar la opinión y las ideas para que no digan cosas en contra del gobierno, y que lo que único que hagan es referirse a la obra del gobierno, pero que digan que está bien hecha, que todo está correcto. Y así es la amplia mayoría de los medios. Yo creo que no hay medio que se escape de esto. Y el que se escapa no lo sabe. Por eso yo voy a conocer las listas de pagos, porque el que no sabe que está haciendo periodismo, por ejemplo, hay una muchacha Margarita Velarde, que facturó muy poquito, y yo considero que su periodismo es muy bueno. Pues así hay periodistas que no saben lo que está haciendo el gobernador Durazo, porque el gobernador Durazo le pone la lista de pagos en el escritorio y él las palomea y ya sabe a quién le da tanto dinero. Bueno, yo creo que ya me he extendido, Rosendo, pero si no me defienden, yo le sigo. No, a lo contrario, te quiero hacer una pregunta, Alejandro. A ver. Para mí, creo que para muchos de los que nos pueden ver aquí, es preocupante que el mismo subsecretario de Gobernación, porque esto que dijo el subsecretario se replica en cada uno de los estados. El hecho de que diga que no se ha combatido la impunidad, o que el reto es combatir la impunidad, el que reconozca que no se persigue y sanciona el delito, me parece que están rebasados. Pero lo peor de todo es que habiendo un poder legislativo que pudiera generar una presión a favor de estas libertades que pues sí existen, pero son pisoteadas a modo como quiera ciertos grupos, me parece preocupante que tampoco haya una postura del lado de estos órganos de poder como es el legislativo, en poner sobre la mesa una discusión de los avances de este mecanismo de protección. En este momento, por ejemplo, nuestro amigo Marco Antonio Duarte Vargas, Miguel Valdés, pero hay otros casos aquí en Sonora, están en situaciones adversas ante el posible abuso de ciertos funcionarios o exfuncionarios, pero que una burocracia que tiene control sobre estos mecanismos, hablo de la Secretaría de Gobernación, de la Fiscalía General de la República, no dan resultados. Me parece preocupante lo que reconoce el subsecretario, pero también me parece más preocupante tener a un legislativo en los estados y a nivel nacional que no opina al respecto. No sé cuál para ti sea la vía de qué se tiene que hacer para que esto empiece a cambiar. Pues está muy difícil, porque lo único que quieren los beneficiarios de la 4T es perpetuarse otros 6 años. Entonces, por eso el esquema se repite. Entonces, si no existe efectividad en el ejercicio judicial o en el ejercicio policiaco, pues por eso quiere acudir a la Guardia Nacional, el presidente de la República. ¿No? Pero la Guardia Nacional no tiene esa preparación para hacer labores policíacas, a pesar de que todos los benevolentes con las posiciones de derecha, todos aquellos que adulan a la derecha, digan que la Guardia Nacional no puede
ocupar el cargo de policíaco, pues tienen la razón. Lo que requiere el país es una reforma del Poder Judicial, que por ahí debió haber empezado el presidente en su primer tramo de gobierno, los primeros 6 meses. Debió haber hecho una reforma, haber propuesto una reforma al Poder Judicial, una iniciativa de ley, para que desde el Poder Judicial empiece a reformarse también las fiscalías, tanto de la República como de los estados. Porque las fiscalías no tienen órganos de supervisión. Aquí la Fiscalía del Estado tiene un aparato de investigadores, de policías, de agentes ministeriales, investigadores de los crímenes, muy deficiente. No es que sean corruptos, ha de haber corrupción, ha de haber incluso gente que esté vinculada a los criminales, pero la mayoría del aparato es insuficiente y deficiente para realizar su función. Y ahí el gobernador Durazo no puso focos rojos, como que no le interesó darle justicia al pueblo de Sonora. No le entiendo. Y tampoco lo hizo en la Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional. Nomás armó toda una gran estructura, pero tampoco tuvo eficacia esta estructura. Entonces, yo siempre lo dije, Alfonso Durazo no sabe de cuestiones de seguridad, siempre lo dije. Y Dolores del Río menos. No, pues. Entonces, estamos mal parados. Y así han de estar la mayoría de los gobernadores, no entienden ni papa de la cuestión de seguridad, y todos lo quieren dejar a la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, cuando ellos no están preparados para eso. Entonces, le digo al Manuel Scott, ¿quieres criticar al gobierno federal? No lo critiques con el dólar, la economía, le digo, critícalo por la inseguridad nacional, inseguridad pública que existe. Es su talón de Aquiles, nos deja mucho a deber la cuata Tanfomachón sobre esto. Y yo estoy padeciendo también jueces corruptos. Aquí el señor Mario César Soto Acuña, interpuso un recurso de apelación el 3 de mayo, ¿cuándo lo puso? Interpuse el 3 de abril, lo interpuse. El recurso de apelación, no, el 3 de marzo lo interpuse, hace 2 meses. Y no lo turnó debidamente integrado al Tribunal de Alzada. ¿Por qué no lo turnó? Es un caso donde estoy peleando mi predio agrícola. ¿Por qué no lo turnó? Porque el señor es corrupto. Y así los jueces que tuvieron Marcos y Miguel son corruptos. Y este juez que tengo, Mario César Soto Acuña, es compadre mío, si no es compadre, es muy colega de poses muy coincidentes con Gustavo Mendigo y Lamparán. Uno surgió de los magistrados panistas que designó Guillermo Padres, y el otro fue designado por el sexenio de Claudia Pavlovich como un regalo, un puesto de consolación, porque ya no le había tocado ni ser diputado local, pues perdió el PRI, pues. Estos jueces corruptos, uno tardó 60 días en enviar el recurso de apelación al Tribunal Regional, y el otro ya tiene más de 60 días y no lo envía. ¿Por qué sucede esto? Porque la parte contraria se acomoda a los intereses de los jueces y actúan con el viejo régimen corrupto. El viejo régimen corrupto hacía jueces simuladores, jueces que aceptaban mochadas, jueces que obedecían a quien tiene más poder, a ver quién tiene más dinero, y nunca ofrecen, nunca imparten justicia. O sea, ahí es el talón de Aquiles de la cuata Tanfomachón, sí. Y eso lo sabe Alfonso Durazo. Por eso le pongo la lona enfrente de la puerta, no sé si lo viste. Sí, lo hemos visto, y sabes que no le interesa que le ponga la lona enfrente de la puerta pidiendo la reforma del Poder Judicial. Y fíjate, Alejandro, como dice Alejandro, periodista, está loco, así de estar diciendo, pues, sí. Cuando todos los abogados saben
y tú que eres abogado lo sabes, el sistema de justicia no opera. Y los que pagan los platos rotos son los que sufren la delincuencia. Y la gente que tiene problemas legales, que no le interesa acudir a los aparatos de justicia, porque sabe que nunca la va a obtener. Están decepcionados. Fíjate, Alejandro, aquí reitero mi observación que he hecho desde hace tiempo. La oportunidad del Congreso del Estado aquí en Sonora, por ejemplo, aquí hay una agencia especial, tú sabes bien, fuimos juntos ahí en la ciudad de Hermosillo, aquella vez que presenté la denuncia. Esa agencia especializada supuestamente para atender a periodistas agraviados o defensores de derechos humanos, tampoco opera como debe ser. O sea, no da respuesta, no da resultado, no protege. Pero el Congreso no le importa revisar el desempeño de estos funcionarios que están ahí. No. Mira, la Ernestina quiere ser diputada federal. El Pollo Castelo quiere ser alcalde. Así es. El Jacob Mendoza quiere reelegirse. Las diputadas del PRI de Santiago Morena quieren que le den una candidatura aquí en Hermosillo, porque dicen que se la merecen. O sea, está más enviciado este sistema político de la 4T, de la cuarta transformación, que el sistema que teníamos con el PRI, pues, está más enviciado y no lo aceptan. Dicen que están haciendo obra pública, están consiguiendo inversiones, pamplinas. Esos recursos públicos ya están trazados y no hay obra pública nueva en el estado de Sonora. Lo que debería de tener el gobernador, Lamarque, los presidentes municipales de la cuarta transformación, deben de tener es un poco de honestidad y decir lo que estamos haciendo con los recursos que tenemos. Pero ayer hubo una reunión del mentado Fondo de Obras Sociales de la Secretaría de Bienestar Nacional. 50 millones para KGM, tantos millones, 70, 80 millones para Hermosillo. Eso no alcanza. Se requiere, cada municipio requiere que le dobleteen el presupuesto para obra pública. KGM no va a tener remedio ni en los próximos 4 trienios, porque requiere estos recursos. Creo que KGM anda gastando 500, 600 millones en obras y servicios, y lo demás es gasto corriente, nómina, pensiones y deuda. Requiere que le tripleteen esos recursos, y el gobierno federal lo puede hacer. Lo que pasa es que el líder mesiánico, que yo le digo líder mesiánico, y que se enoja Raúl Márquez porque le digo que es un mesiánico, López Obrador concentra el autoritarismo del país. Él, por sus propios pantalones, destinó esos recursos para sus obras que él veía como prioritarias. Cuando los municipios están deshechos, cuando la violencia en las calles es enorme, cuando no hay coordinación para generar seguridad ciudadana. Entonces, los pocos periodistas que se atreven a hacer una investigación de fondo corren el riesgo de ser asesinados, reprimidos, metidos a la cárcel, segregados del chayote, segregados de que su voz se escuche. Y esta no es ningún cambio de régimen, es el mismo, hasta peor régimen. Es un régimen híbrido, le digo yo, ¿no? Porque el híbrido agarra genes de una semilla vieja, anterior, y transforma genes de una semilla nueva, pero no es pues una nueva planta, es un régimen, es una planta híbrida, que incluso está alterada. Entonces lo que necesitamos nosotros como mexicanos y sociedad es hacer un nuevo régimen de pies a cabeza. Pues sí. Gracias, Rosendo, por tu movilidad, y a la otra ahí nos apuntamos. Bueno, oye, Alejandro, antes de que me cuelgues una opinión breve, aunque sea, tú eres un usuario de pues solicitar información a dependencias, recurres al órgano que
debates y No, porque hay una o- plataforma de ciudad de transparencia, te tienes que registrar y ya puedes pedir toda la información que quieras. Pero- lo que pasa es que si no te la dan, pues tienes que interponer un recurso de revisión. Sí, pero- Y si no te dan la información con el recurso de revisión, pues tienes que hacer promociones hasta lograrlo, ¿no? Sí, pero ¿cuál es tu opinión en este momento de lo que está pasando en el Senado, de que no nombran a un comisionado para el INAI? ¿Cómo lo ves esto? Oye, pues si con INAI no dan la información, yo pedí como 7, 8 solicitudes de información sobre Pemex, las plantas generadoras de electricidad, los pagos que se hacen, los cobros que hacen los senadores, los diputados. Dan una información mochada, incompleta, con todo INAI, el gobierno federal. Ahora sin INAI, o sin un mecanismo o un dispositivo que obligue al gobierno a entregar información, pues no la van a dar la información, hombre. Entonces, esta búlgara lituana que quiere ser presidenta, para allá va, porque también el gobierno de la Ciudad de México cogea de la misma pata que el gobierno federal, la falta de rendición de cuentas, no solo transparencia, rendición de cuentas, como todo lo hacen con el ejemplo del líder máximo, y así lo hacen nomás. Si mi líder máximo hace esto, yo también lo vuelvo a hacer, Sí. yo también lo hago aquí, ¿sí? Pues- La única diferencia es que aquí chayotea al imparcial, pero si no lo hubiera chayoteado al imparcial, que indebidamente le da, yo creo que el imparcial se está llevando al año más de 20 millones de pesos, quizás 30 millones de pesos. Y Televisa va a andar por más todavía, unos 50 millones de pesos. De 170 millones que hay, le dan a Televisa el imparcial unos 80, 90 millones, pues se te hace justo esto. Claro que no. Alejandro, pues muchas gracias por tu tiempo. Y el INAI tiene que designarse, pues lo único que hay, Así el es. INAI. Entonces, es increíble. Lo que yo sí considero es que la TABEI o los vocales, los comisionados del INAI, pues ganan mucho dinero. Pues. Acuérdate tú que nosotros andamos poniendo las urnas, las casillas, y Sí. nomás tiraban ahí con 300 pesos acá, presidente escrutador ahí. Pero sí, eso sí, los Ramos, la gente de arriba, dice sueldazo de 40, 50 mil pesos, y los que se fleteaban poniendo casillas electorales, pues son la gente de abajo, la gente que la contratan por 3 meses y le dan una dádiva, ¿no? Le dan 8,000 pesos mensuales. El pueblo. Alejandro, pues te agradezco. Oye, ya me he entendido. No, está bien, pues es una entrevista contigo y los temas se tratan. Para tus 5,000 seguidores que están conectados. Gracias, José López. Saludos a todos. Gracias, Alejandro, que pases una buena noche. Bueno, pues aquí Alejandro de la Torre con sus análisis que pues publica en Crónica 10, que les recomiendo leer. Les recomiendo a Alejandro pues siempre con buenos estudios, buenas investigaciones principalmente a diferentes problemáticas y pues el conversar con él, el intercambiar una opinión, a mí me parecía, aunque fuera de manera breve, que dé su opinión respecto a esto que está sucediendo con el INAI, donde el Senado de la República pues prácticamente tiene frenado, ¿no?, el proceso de nombrar a un comisionado. Faltan 2 comisionados, tan solo con que nombren a uno ya puede operar, pero no ha resuelto el Senado nombrar por cuestiones de de esa línea que ya les dan de que se va a buscar la forma de desintegrarlo, de desaparecerlo. Entonces son señales pues que no convienen, pero pues aquí es la realidad, ¿no? La estamos viendo y esto que dice Alejandro, ¿no? De pues lo del chayote, ¿no? Hoy me tocó explicar, yo siempre doy un ejemplo del chayote y aquí ya lo dije una vez, es como si, ¿cómo te hace daño el chayote? Me dicen, bueno, pues hoy lo volví a explicar en términos sencillos, es como si yo aquí en esta plataforma, en esta página, tuviéramos un convenio, como lo llaman, o que te dé un apoyo, o chayote, como lo dicen. La señora que vende tortillas de harina ahí donde tú vives, y que yo cada semana vaya y recoja una cantidad que me quiera dar la señora por yo darle publicidad aquí, pero que cada vez que yo vaya a recoger esa cantidad, y es más, hasta me va a regalar unas tortillas de harina para que yo las consuma, doy este ejemplo, encuentre que ella en la elaboración de
de la masa y todo para hacer estas tortillas, no usa cubreboca, no usa cofia, no se lava las manos, la masa está negra y las tortillas negras de moscas que están parados ahí, y aún así, a pesar de que yo estoy viendo eso, yo venga y aquí declare que son las mejores tortillas de harina, recomiende que vayan y compren, y haga un sinfín de comentarios donde estoy afectando a una sociedad que va a ir a consumir ahí. Bueno, pues así es el gobierno con estos convenios donde se ha viciado de cómo alguien con una aportación, en lugar de hacer una crítica y de ganarse el respeto de quien le está dando ese apoyo o convenio, se agachan, como dice Alejandro, y nos perjudican a todos, ¿no? Entonces esa parte es la que se tiene que cambiar. ¿Por qué? Bueno, pues porque con dinero público, pues pagan para que no critiquen, pagan para que no haya ninguna recomendación, aportación, y gobiernos que pueden ser corruptos, ineficientes, negligentes, pues operen como si nada sucediera.